Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Cuando nuestro Señor Jesús caminaba en esta tierra y enseñaba, siempre se veía rodeado de multitudes. Y muchos de esa multitud le hacían preguntas, unos para tentarlo y provocarlo, y otros porque realmente querían entender y querían ser salvos. Vamos a ver qué sucede en esta ocasión. Marcos 10 del 17 al 18 nos dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo un Dios. Vemos que en esta ocasión, mientras nuestro Señor Jesús enseñaba, vino uno corriendo delante de nuestro Señor Jesús, se postró delante de él, de rodillas le dice: Maestro bueno, yo quiero ser salvo, pero también quiero saber qué es lo que tengo que hacer yo para ser salvo. Primero le dice nuestro Señor Jesús: no me llames bueno, solo uno es bueno, mi Padre que está en los cielos. Para Él sea toda la honra y para Él sea toda la gloria. Entonces viene esta persona, se postra delante de nuestro Señor Jesús y le dice: Maestro bueno, yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Es algo que en este tiempo todos nosotros los cristianos estamos esperando obtener de nuestro Señor Jesús como recompensa en el día final. Vamos a ver qué sucede. Marcos 10, 19 al 20 dice así: los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces vemos que esta persona se postra delante de nuestro Señor Jesús y le dice: Maestro bueno, yo quiero recibir la recompensa de vida eterna, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, dime tú, le dice a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús le dice: ya conoces los mandamientos, y le da un resumen mencionándole alguno de los mandamientos. Y le dice este hombre: Señor, eso no es problema. Si de esta manera obtendré la vida eterna, entonces no hay ningún problema. Yo he guardado los mandamientos de Dios desde niño. He guardado los mandamientos de Dios. Entonces dice que nuestro Señor Jesús lo miró con amor. Y según este era un hombre rico, tenía muchas posesiones. Y nuestro Señor Jesús le dice: está bien, guardas los mandamientos de Dios desde tu juventud. Una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ven y sígueme y tendrás riqueza en el cielo. Heredarás la vida eterna. Pero dice que cuando este hombre escuchó estas palabras de nuestro Señor Jesús, se entristeció demasiado. Él quería heredar la vida eterna, pero era demasiado egoísta. Él decía que guardaba los mandamientos de Dios, pero se engañaba a sí mismo.
y vamos a ver por qué este hombre se engañaba a sí mismo. El problema con este hombre no eran las posesiones que él tenía, no era su riqueza. El problema era la dureza de su corazón. Claro está que este hombre era un egoísta que no ayudaba a ninguno. Podía ver a los necesitados, pero no se le conmovía el corazón para ayudar. Por eso nuestro Señor Jesús, conociendo hasta lo íntimo de su corazón, le dice, pues, si guardas los mandamientos de Dios, ahora anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme, y te aseguro que la vida eterna es tuya, no la perderás. Marcos 10, del 23 al 24 dice: Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Cuando nuestro Señor Jesús miró que este hombre se levantó de delante de él, después de escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús, y se fue, nuestro Señor Jesús mira a sus discípulos y también a la multitud, y les dice cuán difícil es de que un rico pueda entrar en el reino de Dios. Los mira otra vez y les dice: difícilmente un rico entrará en el reino de Dios. Difícilmente un rico podrá heredar la vida eterna, que es de lo que se estaba hablando en esta ocasión. Marcos 10, del 25 al 27 dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando los discípulos de nuestro Señor Jesús escucharon a nuestro Señor Jesús decir que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios, se asombraron, tuvieron miedo y le dijeron a nuestro Señor Jesús: entonces, ¿qué sucederá? ¿Quién podrá heredar el reino de Dios? Nuestro Señor Jesús les dice que con los hombres es imposible, pero con Dios es posible. Pero vemos que nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico pueda entrar en el reino de Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar en eso como seres humanos, es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Eso quiere dar a entender, o nos daría a entender a nosotros como seres humanos, ningún rico se va a salvar. Así lo entendieron los discípulos de nuestro Señor Jesús, y por eso le dicen: Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Nuestro Señor Jesús les dice: ustedes no se preocupen de eso. Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús le estaba mostrando o le estaba enseñando a este hombre que se postró delante de él la forma que podía heredar el reino de Dios, dejando de ser egoísta y compartiendo lo que él tenía con su prójimo. Y por eso vamos a ver cuál era el problema con este hombre. Porque podemos decir que el problema no eran sus posesiones, no eran las riquezas. El problema era el egoísmo que había en el corazón de él, que no compartía lo que tenía. Y ahora mismo lo vamos a probar.
Hechos 10 del 1 al 5 dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vemos que en esta ocasión nos habla de un hombre llamado Cornelio. Era un centurión, como explicamos la última vez. Un centurión era un jefe o un encargado de una compañía de 100 soldados. Era un capitán de una compañía de 100 soldados. Estas personas de alto rango tenían mucho dinero, les pagaban bien. Entonces este hombre llamado Cornelio también tenía muchas posesiones, también tenía mucho dinero, también era muy rico. Pero vemos que a diferencia de este hombre que se postró delante de nuestro Señor Jesús para preguntarle qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, en el corazón de Cornelio no había egoísmo. Dice que él daba limosnas, daba ofrendas a la iglesia, ayudaba a los necesitados y no dejaba de orarle a Dios. Y así dice que un día, mientras oraba a Dios, un ángel de Dios le apareció y le dijo: Cornelio, tus limosnas han llegado delante de Dios de parte de ti. Dios no se ha olvidado de las limosnas que tú das a los necesitados. Dios no se ha olvidado de las ofrendas que tú das a la iglesia. Y hoy la salvación es para ti también. Envía a tal lugar a llamar a este hombre llamado Simón, a quien también llaman Pedro. Él te explicará qué es lo que tienes que hacer y así serás salvo. Y si continuamos mirando esta historia hasta el fin, vemos que al venir Pedro le explica a Cornelio lo que tiene que hacer para ser salvo, que era aceptar a nuestro Señor Jesús como su Salvador y enseñarle las cosas que nuestro Señor Jesús le había enseñado a cada uno de ellos como sus discípulos. Y luego Cornelio y toda su casa se bautizaron y podemos decir que fueron salvos. Entonces, vemos que viene este joven rico delante de nuestro Señor Jesús, o este hombre rico, y le dice: Señor, yo quiero heredar la vida eterna. Dime tú qué es lo que yo tengo que hacer. El Señor le dice: guarda los mandamientos. Él dice: guardo los mandamientos. Una cosa te hace falta: anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres o a los necesitados. Y ven y sígueme, y la vida eterna será tuya. Pero vemos que luego nos da esta historia también en el libro de Hechos, de este hombre llamado Cornelio. Él era rico también, él tenía muchas posesiones, él tenía mucho dinero. Y a él el apóstol Pedro no le dijo: ¿sabes qué? El Señor ha dicho que si tú quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que vender todo lo que tienes y darlo a los pobres o a los necesitados. No se lo dijo porque claramente dice que Cornelio daba limosnas a los necesitados, ayudaba a los pobres. Entonces el problema con este joven que quería heredar la vida eterna era el egoísmo. El problema no era su riqueza, el problema no eran sus posiciones, el problema no era su dinero. El problema era su egoísmo. Amaba lo que él tenía, y porque amaba lo que él tenía, le costaba sacar de él para dar. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. En primera de Timoteo,
el capítulo 6, el versículo 10 nos dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos que aquí nos habla claro, la raíz de todo mal está en el amor al dinero. Entonces, el problema con este hombre rico que estaba delante de nuestro Señor Jesús y deseaba ser salvo, deseaba obtener la vida eterna, deseaba tener riquezas en el cielo. El problema con él no era lo que él tenía, era su egoísmo. Amaba demasiado al dinero, amaba sus posesiones, y así difícilmente alguno puede heredar la vida eterna o el reino de Dios. Querido amigo, amiga que estás escuchando en este día, no malinterpretemos las cosas. No es difícil que un rico entre en el reino de Dios cuando ese rico quiere poner su vida en manos de Dios y dejar que sea Dios quien lo gobierne, dejar que sea Dios su líder. Entonces él entrará en el reino de Dios. Pero vemos que una cosa es necesario. ¿Tienes bastante dinero? ¿Tienes bastante posesiones? Está bien, gózalo, Dios te ha bendecido, pero no te olvides compartir con los necesitados. Entonces, tú tendrás riqueza en el cielo. La vida eterna será tuya y no la perderás. Entonces, en este día, vemos que un joven rico o un hombre rico viene delante de nuestro Señor Jesús y le dice: Señor, yo quiero heredar la vida eterna. Jesús le dice: guarda los mandamientos de Dios. Señor, ese no es problema, los he guardado todos, desde mi juventud, desde mi niñez. Pero vemos que nuestro Señor Jesús le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres o a los necesitados, y tendrás riqueza en el cielo. Entonces vemos luego, por la historia de Cornelio, que el problema con este rico no eran sus riquezas, el problema era el egoísmo. No daba limosna a los pobres, por eso nuestro Señor Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Está claro que el problema con él era que amaba el dinero, amaba sus posesiones y no amaba a su prójimo, como él estaba diciendo. Entonces el problema con este rico era que amaba el dinero, amaba sus posesiones. Así es que todas las personas que escuchan en este día, sean ricos, sean pobres, Dios quiere salvar a cada uno. Y si tienes demasiado, o tienes lo suficiente para vivir y ser feliz, no permitas que haya algún necesitado cerca de ti y no le ayudes, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Nuestro Padre Celestial, misericordia desea más que sacrificios. Espero en Dios que este mensaje haya sido de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.